Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La fiesta, la solemnidad de hoy, tiene el rango de doble, de primera clase, con una octava. Es decir, que en los días que se puede, se retoma exactamente la misa de hoy y tiene asignada en el breviario lecturas para cada uno de esos días. Solemnidad entonces importante, de las más importantes, doble, de primera clase, con octava, y podemos preguntarnos de qué fiesta se trata. Si es una fiesta de Nuestra Señora, de alguno de los arcángeles, de qué apóstol, mártir o confesor, de qué virgen o virgen mártir se trata. Y no celebramos a ninguno en concreto, sino a todos juntos. Hoy es la memoria festiva, gloriosa, de todos los santos, digna entonces de nuestra devoción, de nuestra veneración. Y tres cosas podemos considerar atentamente en las fiestas de los santos, en particular cada uno de ellos, con más razón en el día de hoy. La ayuda que nos dan, su ejemplo y nuestra confusión. Consideremos rápidamente cada una de esas cosas. Lo primero que nos aporta la fiesta de un santo, como su vida, si es que la leemos, si la meditamos, es su ayuda. Si fueron poderosos en la tierra, mucho más han de serlo ahora en el cielo, ante su Señor, su Dios. Si cuando vivían aquí se compadecían de los pecadores, si oraban por ellos, conocemos la vida de los santos, vemos que ya en vida justamente intercedían por los pecadores. Con más razón, ahora han de interceder con más interés por nosotros ante nuestro Señor. ¿Por qué? Porque conocen mejor nuestras miserias. Y además en el cielo reina la perfecta caridad. En vez de desaparecer, aumenta esta. Son incapaces los santos de padecer, pero no son capaces de no compadecerse. No padecen, porque en el cielo no se padece, pero compadecen. Padecen junto con aquellos miserables de la tierra. Y rebosan ellos de una ternura entrañable, porque viven ahora con la misma misericordia. Viven junto a Dios, que es misericordia. Tenemos entonces su ayuda, y si nos fijamos en su ejemplo, también veremos así que recibimos una ayuda, porque mientras estuvieron y vivieron entre los hombres, entre nosotros, no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siguieron el camino recto que los unía a nuestro Señor. Consideremos, por ejemplo, la humildad de sus obras y al mismo tiempo la autoridad de sus palabras. Cómo se unen al mismo tiempo autoridad y humildad. Y veremos cómo brillaron ante los hombres por sus obras y por sus palabras, y qué ejemplos nos han dejado para que les imitemos. Nos prestan ayuda, son un ejemplo para nosotros, y decíamos en tercer lugar que la consideración de la vida de los santos ha de ser para nosotros motivo de confusión. Si prestamos mayor atención, nos sentiremos confundidos al considerar justamente a los santos. Eran hombres débiles como nosotros, del mismo barro que nosotros. ¿Por qué pues nos parece difícil e imposible hacer lo que hicieron? ¿Por qué nos parece imposible imitar sus ejemplos?
debemos llenarnos de confusión y al mismo tiempo de temor ante esta realidad. Tal vez la vergüenza nos reporte gloria y el temor sea fuerte para motivarnos a obtener la gracia de Dios y practicar las virtudes. Y por todo esto, la fiesta de los santos nos regocija, nos confunde. Por un lado, nos regocija porque ya tenemos intercesores, tenemos ejemplo, y nos humilla porque nos vemos incapaces de imitarlos. Es cierto que tenemos grandes motivos para alegrarnos, pero son mayores aún los que nos hacen confundir. Máxime, en este momento del día, ya casi declinando el día, en que, en cierto modo, hemos comenzado también la conmemoración de los fieles difuntos y también a pensar en nuestra muerte. También con motivo de la fiesta de todos los santos podemos sacar 3 frutos, porque el conocer, al menos en parte, la dichosa recompensa de los santos nos ha de estimular a seguir con generosidad sus huellas, suspirar ardientemente por gozar de su compañía y encomendarnos con devoción a su protección, a su intercesión. Cuando hablamos de la festividad de todos los santos, debemos imitar su modo de vida. Veremos inmediatamente, justamente con el Evangelio, las 8 bienaventuranzas. Si hablamos de la festividad de los santos, hemos de imitar su modo de vida. Al mismo tiempo que fijarnos ahora en la felicidad que ellos gozan, justamente por haber vivido como vivieron. Si gozan de la presencia de Dios, es porque aquí vivieron para merecerla. Y si ya están en la gloria de Dios, también debemos implorar su protección. Es doctrina segura, doctrina católica, doctrina que merece ser aceptada, que debemos imitar en nuestra vida a quienes rendimos nuestro homenaje. De nada serviría hoy homenajear a los santos si no nos cuidásemos en absoluto de al menos intentar imitarlos. Por lo tanto, la doctrina nos asegura que si rendimos ese homenaje y tratamos de imitarlos, vamos a granjearnos intercesores seguros en el cielo. Esa memoria festiva de los santos es inmensamente fecunda para nosotros porque ahuyenta de nosotros el cansancio, la tibieza y el error. Más de una vez lo sentimos y hablamos de ello, estamos cansados. Cansados de la situación actual, cansados de las circunstancias de la vida, cansados de luchar una y otra vez contra nosotros mismos, contra el mundo, contra el demonio. Surge la tibieza, viene el desánimo. Pues bien, la intercesión de los santos debe sacudir nuestra debilidad, robustecer nuestra flojera. Su felicidad, el gozo, la gloria que ahora tienen, tiene que ser como un espolón contra nuestro tedio, y su ejemplo debe ser como una escuela para nuestra ignorancia. Muchas cosas ignoramos, o al menos es un misterio para nosotros, muchas de las cosas que pasan. Si consideramos la vida de los santos, el misterio en parte se desvela, se descorre, y vemos las cosas más claras. Pasemos entonces a la enumeración de las bienaventuranzas. Esa enumeración que trae el Evangelio de hoy, la Iglesia nos presenta para nuestra meditación en la fiesta de todos los santos, las 8 bienaventuranzas. Muchas veces lo digo, esas bienaventuranzas tienen que ser un programa de vida.
y no un consuelo de bobos. Las bienaventuranzas no están allí para que cuando estoy triste me recuerde, ay sí, hay una bienaventuranza que dice bienaventurados los que lloran. No es consuelo de bobos, es un programa de vida. No tengo que acordarme de las bienaventuranzas cuando estoy en una situación semejante a la que ellas describen, sino que tengo que hacer de ellas un programa de vida, un estado de alma. Y la enumeración que trae nuestro Señor en ese Sermón de la Montaña, Santo Tomás dice que es la enumeración la más perfecta. Y dice que para poder verlo hay que considerar que algunos señalaron una triple bienaventuranza. Unos cifraron la bienaventuranza en la vida voluptuosa, otros en la vida activa y otros finalmente en la vida contemplativa. No digo que hoy en día haya quienes cifran su bienaventuranza en alguna de esas tres cosas, porque la tercera prácticamente no existe para los modernos, no existe para los contemporáneos. Entonces hay quienes cifran la bienaventuranza, la felicidad, en la vida voluptuosa, y hay quienes la cifran en la vida activa. Y puede ser que perdido por allí haya alguno que cifre la bienaventuranza en la contemplación, en la vida contemplativa. Y dice Santo Tomás, estas tres bienaventuranzas guardan diversa relación con la bienaventuranza futura, es decir, con la bienaventuranza del cielo. Vida voluptuosa, vida activa, vida contemplativa tienen, dice Santo Tomás, una diversa relación con la bienaventuranza del cielo, cuya esperanza nos hace ya dichosos, felices, aquí en la tierra. Y dice, la felicidad voluptuosa, por ser falsa y contraria a la razón, es impedimento de la bienaventuranza futura. Es decir, que la relación de la vida voluptuosa con la bienaventuranza del cielo es totalmente negativa. Pero esa bienaventuranza eterna nos tiene que hacer comprender que la felicidad, el gozo, la bienaventuranza que ponemos en la vida voluptuosa es totalmente falsa. En cambio, la felicidad de la vida activa dispone para la bienaventuranza futura. No es la bienaventuranza futura, pero dispone para ella. Ya es algo mucho mejor que contrariar completamente esa bienaventuranza. Y la felicidad contemplativa, si es perfecta, constituye esencialmente la misma bienaventuranza futura. Es decir, ya incoada, ya comenzada aquí en la tierra. Y si es imperfecta, es cierto comienzo de la misma. Por eso el Señor puso en primer lugar ciertas bienaventuranzas que apartan lo que es el obstáculo de la felicidad voluptuosa. O sea, que van contra esa felicidad voluptuosa. ¿Por qué? Porque la vida voluptuosa consiste en dos cosas, dice el Santo Doctor. Primera, en la abundancia de los bienes exteriores, bien sean riquezas, bien sean honores. Y de ellos, de esas riquezas exteriores, de esos honores, se aparta el hombre por la virtud, usando moderadamente de ellos, y de modo más excelente por el don que la inclina a despreciarlos totalmente. Y de ahí que la primera bienaventuranza sea, bienaventurados los pobres de espíritu. Por eso Santo Tomás habla de riquezas o bienes y habla también de honores. Porque esa pobreza puede ser la pobreza material, real, o puede ser también la humildad, que es la pobreza espiritual. Y esa bienaventuranza, dice Santo Tomás, la cual puede referirse o al desprecio de las riquezas o al desprecio de los honores,
que realiza la humildad. Y nuestro Señor se refiere sobre todo a esta. Bienaventurados los pobres de espíritu. Pero sin dejar de lado la pobreza material, por eso debemos aspirar al menos al espíritu de pobreza, al desprendimiento de los bienes temporales y también a la práctica de la humildad para poder aspirar entonces a la bienaventuranza eterna. La segunda cosa en que consiste la vida voluptuosa es seguir las propias pasiones, tanto del apetito concupiscible como del apetito irascible. Interesante que Santo Tomás dice que esa vida voluptuosa es seguir las pasiones también del apetito irascible, no solamente del apetito concupiscible. Y si no entienden nada de lo que estoy diciendo, pues desde mayo tomen los especiales de este año, donde hemos desarrollado justamente todo el tratado de las pasiones según Santo Tomás, y ya estamos llegando al término. Y dice Santo Tomás, si uno sigue las pasiones del apetito concupiscible, se retrae de la virtud, haciendo usar cómo apartarnos de las pasiones del apetito concupiscible, haciendo uso moderado de ellas, o renunciando a ellas totalmente si fuese necesario. O sea, si basta con apartarnos en parte, bueno, pero si es necesario hay que renunciar totalmente a ellas, incluso optando, si fuese necesario, el llanto voluntario. De ahí que se ponga como bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Y de las pasiones del apetito irascible, el hombre se retrae por la virtud para que no se exceda en ellas. No excederse en las pasiones del apetito irascible, dice Santo Tomás. Según la regla de la razón, debemos moderar esas pasiones del apetito irascible. De modo aún más excelente lo hace el don, hasta el punto de lograr la plena tranquilidad en conformidad con la voluntad de Dios. Y por eso dice, bienaventurados los mansos. Esas tres, entonces, primeras virtudes, primeras bienaventuranzas, se refieren a la vida voluptuosa, a no poner nuestra felicidad en la vida voluptuosa. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. Luego viene la vida activa. Habíamos dicho que la vida activa puede disponer a la vida de la bienaventuranza eterna. Dice Santo Tomás, consiste principalmente en dar cosas a los demás, sea como debidas o sea como beneficio espontáneo. La vida activa consiste en dar a los demás. Dice, a lo primero que nos dispone la virtud, para que no rehusemos dar al prójimo lo que debemos, lo cual pertenece a la justicia. Y por eso la bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A eso nos mueve para que cumplamos las obras de justicia con ferviente deseo. Ferviente, o sea, tener hambre, tener sed de justicia. Y en cuanto a los dones espontáneos, es decir, por ejemplo, todas las obras de misericordia, la virtud nos perfecciona para hacer lo que nos dicta la razón de cómo debemos dar las cosas, como a los amigos, como a otras personas allegadas, etcétera, lo cual es propio de la virtud de la liberalidad. Y por eso viene la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos. Las cosas que pertenecen finalmente a la vida contemplativa. Ya van 5 bienaventuranzas, las 3 primeras para contrarrestar la vida voluptuosa, las 2 siguientes para encauzar y enseñarnos a todo lo que tenemos que hacer en la vida activa. Y por último vienen las que pertenecen a la vida contemplativa.
que dice Santo Tomás, o son la misma bienaventuranza final o cierto comienzo de ella. Por eso no se ponen en las bienaventuranzas como méritos, sino como premios. Pero se ponen como méritos los efectos de la vida activa con los cuales nos disponíamos a la bienaventuranza. Sí, los efectos de la vida activa son méritos, los de la vida contemplativa son premios, dice Santo Tomás. Dice, entre los efectos de la vida activa, en cuanto a las virtudes y dones que perfeccionan al hombre en sí mismo, está la pureza de corazón. De modo que la mente del hombre no se manche con las pasiones. De ahí que se ponga como bienaventuranza, bienaventurados los limpios, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahí vemos directamente entonces como si esa contemplación es perfecta aquí en la tierra, ya se identifica con la contemplación en el cielo. Bienaventurados los puros, los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y si no es perfecta esa contemplación, bueno, al menos es un cierto comienzo de esa visión que se tendrá en el cielo. Y en cuanto a las virtudes y dones, dice Santo Tomás, que perfeccionan al hombre en relación con el prójimo, el efecto de la vida activa es la paz. La paz será obra de la justicia, dice la Sagrada Escritura. De ahí que se ponga como bienaventuranza, bienaventurados los pacíficos. Bienaventurados los que obran la paz. Y dice un Santo Padre, observemos cómo por las tres primeras bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, veamos cómo por las tres primeras bienaventuranzas se reconcilia el alma consigo misma. Bienaventurados los que lloran, los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Por esas tres bienaventuranzas el alma se reconcilia consigo misma. Por las dos siguientes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y bienaventurados los misericordiosos, el hombre se reconcilia con el prójimo. Y por la sexta, con Dios, y por la séptima, reconcilia a otros hombres como partícipe de la gracia de Dios y favoreciendo con su dichosa familiaridad a esos hombres o a ese hombre con Dios. Bienaventurados los puros de corazón, se reconcilia el hombre con Dios. Bienaventurados los pacíficos, reconcilia el hombre a los otros hombres con Dios. Y así la pobreza, el llanto y la mansedumbre hacen revivir en el alma una cierta semejanza e imagen de la eternidad. La pobreza conquista el futuro, el llanto de la penitencia recupera el pasado y la mansedumbre se adueña del presente. Por esas tres primeras bienaventuranzas con las cuales contrarrestamos todos los ataques de la vida voluptuosa, el hombre se apropia de todos los tiempos, pasado, presente, futuro. Por la pobreza conquistamos el futuro. Ya hemos considerado alguna vez en ese sermón que justamente que habla de la riqueza de iniquidad, dice, granjeaos amigos con la riqueza de iniquidad. Es decir, enviando al otro mundo ese dinero inicuo, nos granjeamos así el futuro. La pobreza conquista el futuro. El llanto de la penitencia, bienaventurados los que lloran, recupera el pasado. Lo que hemos hecho de mal en el pasado, lo recuperamos por el llanto. Y la mansedumbre nos adueña del presente. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Ahora en el presente. ¿Y de qué tierra se trata? Y los santos padres dicen que es el corazón. El corazón de Dios, el corazón del prójimo y el corazón propio.
El manso vence a Dios y, por así decir, le roba el corazón con su mansedumbre. El manso vence al prójimo, lo conquista con la mansedumbre y con esa misma mansedumbre se conquista a sí mismo. Luego vienen las dos bienaventuranzas de la vida activa, justicia y misericordia. Nos relacionan perfectamente con el prójimo. La primera nos impide hacer a otro lo que no querríamos que nos hagan a nosotros, y la misericordia nos invita a hacer con ellos, por misericordia, lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Reconciliados entonces con nosotros mismos, reconciliados con el prójimo, la pureza de corazón nos reconcilia con Dios. Dichosos los que, agradecidos de su reconciliación, santamente solícitos de sus hermanos, intentan reconciliarlos consigo mismos y con Dios. Y por eso los hijos de la paz merecen ser llamados hijos de Dios. Y la última bienaventuranza, pues son 8. Normalmente los autores, los exégetas, los padres de la Iglesia tratan de resumir en 7 para hacerlas coincidir con los 7 dones del Espíritu Santo o con las 7 peticiones del Espíritu del Padre Nuestro, o en contra de los 7 pecados capitales, o con las 7 virtudes, las 3 teologales y las 4 cardinales. Claro, eso es muy conveniente, pero el problema es que nuestro Señor predicó 8 bienaventuranzas. Pero los padres de la Iglesia ven en la octava como un resumen de las otras 7. La siguiente, la última, se aplica especialmente a los mártires. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es interesante advertir que a los pobres y a los mártires se les hace la misma pobreza. Es de ellos el reino de los cielos. La primera y la octava tienen el mismo premio. ¿Por qué? Tal vez porque la pobreza voluntaria es una especie de martirio. La pobreza voluntaria de los religiosos, de las religiosas que hacen voto de pobreza, y también la pobreza material bien aceptada es una especie de martirio y por eso merece el mismo premio que la de los mártires, la de los perseguidos por causa de la justicia. Es de ellos, ya es de ellos, el reino de los cielos. Por supuesto que el reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu, a los pobres verdaderos. No es la pobreza por sí misma, en sí misma, la que santifica y hace bienaventurado a alguien, como predican los modernistas. No porque alguien sea pobre y ya está salvado. Tiene que ser pobre de espíritu porque puede vivir en la más absoluta miseria y sin embargo desde el punto de vista espiritual ser un soberbio, ser un rico, espiritualmente hablando, pero peyorativamente, y entonces no le sirve de nada su pobreza. Y otro puede vivir en la holgura, puede vivir en la abundancia y sin embargo tener espíritu de pobre, ser pobre de espíritu, y también a él le estará asignada la bienaventuranza. ¿Existe algo más admirable o un martirio más acerbo que pasar hambre rodeado de manjares? Ese es el que practica la pobreza pudiendo vivir en la riqueza. Helarse de frío entre múltiples y valiosos ropajes. Sentir las angustias de la pobreza en medio de las riquezas que ofrece el mundo. Las que ostenta el mendigo y las que codicia nuestro apetito. Y así los santos practicaron esa pobreza. Incluso santos ricos, como los mismos amigos de nuestro Señor, los más amigos, Lázaro, Marta, María Magdalena. ¿No merece la corona el que se entrega a este combate y rechaza los halagos del mundo? ¿El que se burla del enemigo? Y sobre todo el que triunfa de sí mismo crucificando su astucia y su concupiscencia. Y también se promete el reino de los cielos a los pobres y mártires, porque con la pobreza se posee y al morir por Cristo se recibe inmediatamente el cielo.
Y así entonces las almas de los santos han pasado por diferentes estados, particularmente dos estados. Unidas primeramente esas almas a un cuerpo corruptible. Vivieron como nosotros, informando un cuerpo corruptible. Separadas ahora de su cuerpo. Esperan un tercer estado, estar unidas definitivamente a su cuerpo glorificado una vez que ellas vuelvan a informarlo el día de la resurrección. El primer estado implica combate. Nosotros todavía estamos en ese estadio, en ese momento. Nuestra alma unida a nuestro cuerpo todavía mortal, miserable. El segundo para los santos, el actual, del cual gozan ahora, momento de descanso. Y el tercero será de felicidad consumada. Si hay algo que todavía empaña, por así decir, la felicidad de las almas bienaventuradas, es que todavía no participan de esa bienaventuranza con sus cuerpos. Todavía les falta la gloria de sus cuerpos. Poseen sus almas ciertamente la felicidad perfecta, la bienaventuranza, gozan de la presencia del sumo bien, pero todavía no con sus cuerpos, salvo la Santísima Virgen, y como algunos santos piensan, con razón, podría ser también San José, que le haya sido concedida la resurrección de su cuerpo y la ascensión de su cuerpo. No es de fe, pero se puede estimar que sí. Las otras almas esperan todavía la glorificación de sus cuerpos. La muerte de los santos vale mucho a los ojos del Señor. Reiteradamente, concretamente para nosotros los sacerdotes, todos los días, la Sagrada Escritura nos recuerda este versículo. La muerte de los santos vale mucho a los ojos del Señor. ¿Por qué? Unas veces esa muerte vale por su vida, otras por el motivo de su muerte. Y en algunos santos por ambos, la vida y el motivo de su muerte. La vida de los confesores que mueren en el Señor hace valiosa su muerte. La de los mártires que mueren en el Señor, unas veces solo les da valor el motivo de su muerte, y otros la vida y la causa de la muerte juntamente. Hubo mártires que justamente por aceptar el martirio se salvaron. Hasta ese momento, si hubiesen muerto simplemente de muerte natural, se hubiesen condenado. Y el martirio les granjeó la vida eterna. O sea que la muerte de esos mártires es agradable a los ojos del Señor solo por esa muerte, no por la vida anterior. Y en cambio en otros mártires resplandece tanto su vida como su muerte. Sin duda es maravillosa una muerte avalada por toda una vida. Todavía más la provocada por una causa suprema como la del martirio. Y por encima de todo, la muerte que corona la vida y la causa de su sacrificio. Si no podemos emular a esos mártires, a esos grandes campeones de la fe que son los mártires, aspiremos al menos a imitar a los confesores. Pidamos entonces en esta festividad de todos los santos el tratar de adquirir la ciencia, la sabiduría de las 8 bienaventuranzas, tratar de hacernos de ellas un programa de vida y empezar por la primera. Durante un tiempo practicar, tener ese espíritu de pobreza, bienaventurados los pobres, luego tratar de practicar la segunda, y así la tercera, la cuarta, etc. Y si Dios nos permite, de vez en cuando nos pone en algún estado concreto, aunque sea momentáneo, de practicar algunas de las otras, estemos atentos y tratemos de practicar, haciendo justamente una vida virtuosa
haciendo de las bienaventuranzas nuestro programa de vida, nuestro estado natural de vida, porque es eso lo que nos va a granjear la vida eterna. Pidamos a todos los santos, especialmente a la reina de los ángeles y a la reina de todos los santos, que es Nuestra Señora, que esta festividad nos ayude justamente a tomar serios propósitos, excelentes propósitos, resoluciones para practicar un poco mejor nuestra vida cristiana. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.